Muy buenos días, Dios bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret a cada uno de ustedes que nos siguen diariamente por su canal de YouTube, Ministerio Apostólico y Profético, Gracia y Poder Hechos 10:38. Les habla el pastor Luis Felipe González Rodríguez y les doy la más cordial de las bienvenidas a una cápsula de poder y de fe donde usted va a recibir una impartición de parte del Señor y revelación de su palabra. El día de hoy será a través del tema una decisión errada o una petición errada. La palabra de Dios que vamos a leer está en Éxodo capítulo 20, verso 19, donde dice aquí la palabra en el nombre de Jesús. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Este texto, hermanos, me llamó mucho la atención porque aquí el pueblo de Israel había sido convocado por Dios porque Dios quería hablar con ellos, quería comunicarse con ellos. Ciertamente vemos luego, posteriormente, que Moisés dice que Dios lo había hecho para probar el corazón del pueblo. Sin embargo, el pueblo realiza una petición a Moisés y le dice: Moisés, mira, que a partir de hoy Dios no hable más con nosotros. Habla tú con él y entonces nos comunica lo que él tiene que decirnos a nosotros. Fíjese, amado hermano, que esta decisión errada que tomó el pueblo conllevaba algo más allá. ¿Por qué? Porque el pueblo, para hablar con Dios, tenía que ser un pueblo santo, un pueblo perfecto, un pueblo consagrado. Y para evitar esa consagración, para evitar ese guardarse para Dios, prefirieron que hablase un hombre como ellos de parte de Dios. O sea, que Moisés fuese el que se consagrase, que Moisés fuese el que pagase el precio para hablar con Dios y que entonces comunicara posteriormente esa información, ese mandato, ese mensaje de parte de Dios al pueblo. Y eso es lo que se escondía en el corazón del pueblo realmente, cuando dicen que hablas tú con él y que no hable más Dios con nosotros para que no muramos. ¿Por qué morirían si era Dios que les había convocado? Precisamente porque no querían guardarse para Dios, porque querían vivir en una vida de pecado. Usted sabe, amigo o amiga que me escucha, hermano, usted que está allí en la fe, lo que uno hace para escuchar la voz de Dios, el precio que se paga para usted tener esa comunión íntima con Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios anhelan con una pasión ardiente en su corazón poder escuchar la voz de Dios dirigiéndolos, guiándoles, enseñándoles el camino de salvación y de vida? Sin embargo, Dios permanece en silencio para fortalecer esa fe de ese hombre, esa mujer que busca. Y a otros, a quienes Dios les habla, a quienes Dios se comunica con ellos con el único deseo de acercarlos hacia Él, esas personas dicen: Dios, que no me hable más, Dios, que no se comunique más conmigo, porque se estremece todo mi ser cuando Dios me habla. Y eso me causa gran temor. La voz de Dios para aquel que quiere vivir en pecado le causa temor, le causa pavor. Sin embargo, para aquellos que queremos vivirla bajo la presencia, vivir bajo la manifestación, nos llena ese deseo, ese fervor, esa pasión. Cuando escuchamos esa voz de Dios, nos desborda la alegría, nos desborda la emoción de escuchar a nuestro Padre Celestial que está dirigiéndose a nosotros y haciéndonos dignos de ser merecedores de esa voz de Dios, de recibir esa palabra de parte del reino de los cielos. Particularmente soy de aquellos que no quiero que me hablen los hombres, quiero que me hable Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos hombres de Dios que se equivocaron en el Antiguo Testamento y vemos allí profetas que vendieron la palabra, como lo hizo Balaam, profetas como lo que le servían a Acab, que vendieron su ministerio con tal de recibir prebendas del rey. Y así muchos hombres de Dios, como los sacerdotes que sirvieron en el templo posterior a Elí, vemos que vendieron también su dignidad en el tiempo de Ezequiel, los sacerdotes, y no hablaban palabra de Jehová, sino que hablaban palabra de su propio corazón. Y esto claramente lo hicieron porque son seres humanos que pueden fallar. El ser humano puede fallar, pero la voz de Dios no va a fallar jamás. Y por eso es necesario que el pueblo de Dios en este tiempo busque a Dios con todo su corazón hasta que Dios les hable, hasta que Dios los ministre, hasta que Dios los guíe. Yo prefiero escuchar la voz de Dios que la voz de los hombres, y te aliento a ti también a que escuches la voz de Dios. Ahora, Dios muchas veces habla también a través de sus hombres y mujeres escogidos por Él. Y estos son los hombres que hoy llevamos el Evangelio, que hoy llevamos su palabra. No lo que nosotros pensamos del Evangelio, sino lo que la palabra de Dios revela y el Espíritu de Dios nos muestra a través de la misma a nuestro espíritu, hablándonos y diciéndonos la forma en que debemos guiar al pueblo. Así que es tiempo que te decidas a escuchar la voz de Dios, que te acerques a Dios y que no hagas como han hecho algunos que dejan de orar para no escuchar la reprensión de Dios. Más bien, acércate a ese trono donde vas a encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, y también la palabra de reprensión y la palabra de sanidad que necesita tu alma, así como la palabra de libertad que necesita tu alma también. Así que te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y te invito en esta mañana a no hacer una petición errada. Amén y amén.